Ahora sí, les decía que a fines del siglo XVIII se va a dar esta etapa de cambios no solamente en el virreinato, sino también en la corona española. Cambios que van a provocar este proceso independentista, ya que los criollos van a aprovechar esta crisis española para empezar a dar discursos libertarios, ¿sí? Aquí tenemos una línea de tiempo donde vemos que estas reformas borbónicas, ¿no?, se van a dar durante el siglo XVIII. Aquí está. Y tras estas reformas se va a dar la etapa independentista, ¿no? Aquí tenemos una primera fase donde con nacionales buscan, ¿no?, por las armas, buscar lograr una independencia no solamente política, sino también económica. Debido a ese fracaso es que ahora, con la participación de extranjeros, entre ellos argentinos, chilenos y uno que otro inglés, ¿no?, se dará la segunda fase de independencia. Línea de tiempo. Hablemos ligeramente sobre esta línea de tiempo. Siglo XVIII, 1700, Felipe V llegará a la corona y este rey, el primer rey Borbón, verá que la España que está administrando ya no es la misma. No es la misma España del siglo XVI, XVII, donde el rey Carlos I se jactaba de que en su imperio nunca se pone el sol. ¿Dónde está la España de Felipe II, que decía tener la armada invencible? Debido a ello es que Felipe V enviará a visitadores para que le presenten un diagnóstico sobre cuál era la real situación del virreinato, en este caso del Perú. 1701 se dará la Guerra de Sucesión Española, es decir, que la causa de los Austria será que a ellos les corresponde seguir en la línea de sucesión del anterior rey. Me explico. Resulta que el rey Carlos II murió sin dejar herederos, o para ser más exacto, no tuvo hijos. Por ello es que dejó testamentos. En un primer testamento dejó como heredero a un tal José de Baviera, pero José Baviera murió. En un segundo testamento dejó como heredero a Felipe V, pero resulta que parientes cercanos van a elegir o van a preferir a Carlos de Austria, y es por ello que se dará esta guerra de sucesión, ¿no? Unos que apoyan a Felipe, otros que apoyan a Carlos. Bien, después de 13 años de lucha, se sentarán a la mesa los países participantes de esta guerra y van a quedar que, uno, el rey Felipe V será pues quien gobierne en España, pero a cambio los demás países involucrados también se llevarán parte de la tajada de la inmensa torta que tenía España, ¿no? Le van a arrebatar una serie de colonias y España verá impotentemente cómo es que no puede hacer nada, ¿no? Los ingleses, los holandeses, los austriacos se quedan con colonias españolas, ¿no? Entonces, algo está pasando en España que, ¿cómo es posible que una potencia europea permita que se repartan sus colonias? Bien, año 1717, el primer rey Borbón, Felipe V, realizará
las primeras reformas. Una de ellas será la creación de nuevos virreinatos. Tenemos aquí el virreinato de Nueva Granada, que se va a crear debido a la importancia comercial que estaba teniendo el puerto de Cartagena. Entonces se creó un virreinato. En 1741, tanto los piratas, los corsarios, así como también los ingleses, recordemos que Inglaterra ya había vivido su primera revolución industrial, por lo tanto tenía mucha mercancía, muchos productos, y lo que le hacía falta eran mercados. ¿Mm? Y España tenía un gran mercado, imagínense, toda América, bueno, casi toda. Así es que Inglaterra estaba dispuesta a hacer lo posible para ganarse ese mercado. ¿Mm? En un comienzo usó a los piratas, a los corsarios, bueno, después ya con sus propios barcos de guerra empezó a presionar y amenazar, ¿no? Para que le permitan descargar sus productos, sus mercancías, ¿no? Tenemos a Carlos III, que será el déspota ilustrado más importante del siglo XVIII en Europa, ¿no? Si por alguna vez les preguntan con respecto al principal rey Borbón que aplicó las reformas más importantes, bueno, ese será pues, ¿no? Carlos III, ¿no? El rey constructor. Por ejemplo, se va a crear un nuevo virreinato, el de Río de la Plata, la expulsión de los jesuitas, el libre comercio, imagínense, ¿no? Entre otras. Bien, aquí está la expulsión de los jesuitas. Tras su expulsión, el rey Carlos va a promulgar una real cédula llamada la pragmática sanción. ¿Mm? ¿Y qué es lo que decía esa real cédula? No se hable, no se investigue sobre los motivos de la expulsión de los jesuitas. Estaba prohibido comentar, investigar sobre por qué expulsaron a los jesuitas, ¿no? La famosa pragmática sanción. En 1876 se va a crear un nuevo virreinato y el último virreinato que España va a crear durante su periodo colonial, ¿no? El virreinato del Río de la Plata. El libre comercio, ahí está. Recuerden que España va a hacer todo lo posible por mantener su monopolio comercial. Ustedes saben que monopolio es un solo vendedor. Pero como España tenía un inmenso territorio que era ambicionado tanto por Inglaterra, por Francia, por Holanda, es que España va a tener que ceder. Una de ellas es el libre comercio, donde ahora se van a abrir más puertos, ¿ya? Tanto en España como en sus colonias. Pero recuerden que a pesar de que España cede, va a seguir manteniendo, ¿ya?, su hegemonía en el comercio con sus colonias. Es decir, España va a permitir que otros empresarios también desembarquen mercancías a sus colonias, sí, pero antes tienen que pagar por un documento llamado el navío de registro. Pagan el trámite por ese documento y bueno, ya pueden ir a mis colonias y dejar sus mercancías, ¿no? Entonces, hizo lo posible por mantener, ¿no? Mantener
eh, su monopolio comercial. El establecimiento de las intendencias. Bueno, debido a las rebeliones indígenas, Carlos III, nuevamente, va a eliminar, ¿no?, los corregimientos y en su lugar va a crear las intendencias, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué me preguntas, Lenín, sobre el libre comercio, ¿no? Sí, la fecha es 1778, ¿no? La ley del libre comercio. Bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos ya un concepto sobre estas reformas que se dieron durante esta nueva dinastía en España. Reformas introducidas en el Imperio Español por la familia Borbón. Esto responde a una necesidad de hacer más eficiente el Estado español. En el caso de América supuso una total reorganización política, administrativa y económica. A ver, los Borbones, cuando heredaron la corona, porque los Habsburgo ya no podían acceder, ya Felipe V había instaurado la Casa Borbón en España. Van a darse cuenta, debido a que sus visitadores enviarán diagnósticos, que en el virreinato han habido muchas acciones incorrectas. La corrupción era tremenda, así como también veían que sus principales puertos estaban inseguros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la visita de Juan Ulloa, ¿no?, que van a mencionar que el Callao, el Callao está expuesta a ser invadida en cualquier momento. Es por ello que van a construir los castillos del Real Felipe. También informarán que la Real Audiencia, ¿no?, está copada por criollos, ¿no? Y eso puede afectar a la corona, claro que sí, porque los criollos van a proteger sus intereses, y sus intereses no están en España, sino están aquí en América. Entonces hay que hacer algo con los criollos. Y para ello es que los Borbones van a empezar a instaurar formas eh, para que los, digamos, entre comillas, los mejor preparados ocupen cargos importantes. Algunas características generales, ¿no? Las reformas estuvieron influenciadas primero por el modelo francés. Claro, pues es una familia de origen francés, entonces van a tener influencia, pues, de la administración francesa. El momento de mayor intensidad de la reforma fue con Carlos III, ¿no?, llamado el Rey Constructor. ¿Por qué le llamaban el Rey Constructor? Porque construyó muchos edificios, ¿no?, sobre todo en Madrid. En la América son consideradas como la segunda conquista. Bueno, debido a que establecieron nuevos tributos. Recuerden que para aumentar las arcas de la corona española
Una forma es la de aumentar la carga tributaria, pues. Para el Perú significaron en gran medida la pérdida de su hegemonía en América del Sur. Creo que la Samarquitos preguntó una vez con respecto a Lima, ¿no? Con las reformas borbónicas, ¿ya? El Callao, Lima, perdieron, ¿ya?, su importancia comercial, ¿ya? Fue perjudicial, ¿no? Dejaron de ser los mejores en la obtención de ganancias. Bueno, eso no es tan cierto, ¿ah? Porque si bien con estas reformas borbónicas se van a aperturar más puertos, es decir, antes únicamente el Callao era el puerto oficial. ¿Y qué beneficio había para Lima o para los comerciantes, para las casas empresarias en Lima, que únicamente Callao sea el puerto más importante o el puerto oficial? Es que los pagos que se hacían, las transacciones que se hacían, generaban, pues, ¿no?, generaban ingresos para estas familias, ¿no?, que en su mayoría eran criollos. Tanto así que se creó en Lima el Tribunal del Consulado, que defendía los intereses de los comerciantes más prósperos en Lima. ¿Mm? Ahora con las reformas borbónicas, ahora hay puertos en Valparaíso, hay puertos en Río de la Plata, se abren más puertos. ¿Eso perjudicó a los limeñitos? Bueno, sí, perjudicó, pero igual, ¿no?, siguieron teniendo altos ingresos, ¿ya? Bien, aquí tenemos a los principales, ¿no?, personajes de las reformas borbónicas, ¿no? Felipe V, Fernando VI, Carlos III, ¿no? Son los tres primeros reyes. Y aquí debajo tenemos a los ministros, ya, de estos reyes reformistas, ¿no? Benito Feijóo, conde de Floridablanca, y aquí otros más. Estos dos visitadores serán muy importantes debido a que ellos van a enviar la información confidencial, ¿ya?, y sugerencias para que el rey pueda adoptar los cambios necesarios, ¿no? Creo que más conocido para nosotros es Areche, ¿no? Recuerden que José de Areche estuvo presente cuando a Túpac Amaru se lo va a condenar a muerte, ¿no? Y Túpac Amaru tendrá frases muy fuertes contra él. ¿Mm? Bueno, vamos a tocar rebeliones indígenas, sí, ¿no? Ahí les contaré qué fue lo que le dijo Túpac Amaru, ¿no?, a este visitador Areche. A ver, las causas. ¿Cómo así es que esta nueva casa real logra establecerse en España? Bueno, aquí vemos que después de Felipe II, España entra en una etapa de decaimiento. Recordemos que Felipe II se ufanaba de tener la mejor flota del mundo, ¿no?, la famosa Armada Invencible. Imagínate, Megan Palacios. Felipe II se quería tanto de su armada que inclusive amenazó a la reina Isabel, ¿ya?, de invadir la misma Inglaterra, ¿ya?, si no se retractaba de apoyar a estas sectas protestantes.
¿Mm? Pero, ¿qué pasó? Como la reina Isabel no hizo caso, es más, la reina Isabel de Inglaterra estaba apoyando a sectores en Holanda que eran contrarios al poder de España. Bueno, Felipe II, bueno, eso es de la Casa Habsburgo. Solamente les cuento cómo así es que España deja de ser potencia mundial. Recordemos que en el siglo XVI eh, España pues se consolida como un imperio mundial, ¿no? Empieza con los reyes católicos, Carlos I y Felipe II. ¿No? Bien, resulta que su armada invencible es derrotada, es destruida. Y es ahí cuando Inglaterra empieza a surgir como potencia mundial. ¿No? ¿Cómo la ven? ¿No? Bien, aquí vemos una España que está en decaimiento, ¿no? Ya Felipe III no puede hacer mucho, Felipe IV tampoco, y Carlos II, ¿no? Llamado el hechizado, que será el último de los reyes Habsburgo. Murió muy joven, ¿eh? No llegó a los 40 años, murió, eh, estaba muy mal de salud cuando vieron su cuerpo, ¿no? Tenía gangrenas, oye, ¿cómo habrá sufrido este hombre, ¿no? Carlos II. Bueno, él padecía, ¿no? De un mal que le imposibilitaba dejar herederos, ¿no? A veces se creía que eran las mujeres, ¿no? Que estaban confabuladas contra él, ¿no? Él también las denunciaba, pues, ¿no? Eh, no quieren salir embarazadas, ¿no? Esto es traición contra mi persona, ¿no? Pero bueno, una de sus esposas le sacará en cara, pues, ¿no? Su majestad, ¿no? El problema no soy yo, no somos nosotros, ¿no? Es usted. Bueno, tenía problemas, ¿no? Problemas, ¿no? Por el cual no pudo embarazar a sus mujeres, ¿no? Y es más, cuando encontraron su cuerpo, tenía solamente un testículo. Ya se imaginarán por qué, pues, no pudo dejar descendencia, ¿no? Como les dije, dejó dos testamentos, ¿no? Eh, el primero, ya que dejó, no pudo dar buen puerto porque el heredero murió, pues. En el segundo, dejará a Felipe de Anjou, que va a ser, miren, ¿ah? Va a ser el sobrino nieto de el Rey Sol. ¿Mm? Pierina Nicole, ¿sabes de quién estamos hablando? ¿A quién le decían el Rey Sol? ¿Quién decía esta frase, el Estado soy yo? ¿Mm? Renato Daniel, ¿quién decía todo para mi pueblo, pero sin mi pueblo? ¿Mm? Estamos hablando de Luis XIV. Así es, Ernesto Alonso, muy bien, tienes 20. Luis XIV, que colocó a España, perdón, a Francia en un momento muy favorable, ya que extendió sus influencias, eh, defendió el derecho de su pariente, de Felipe de Anjou, para que se corone rey de España. Es más, el mismo Felipe, cuando supo de la muerte de Carlos II, viajó a España. Pero resulta que Inglaterra, así como también Austria, van a estar en contra, ya que Carlos II era un Habsburgo, entonces correspondía a que sea otro Habsburgo quien lo reemplace.
Entonces, eso va a generar, pues, ¿no? La famosa Guerra de Sucesión Española, ¿no? Estos nombrecitos. Bien, aquí tenemos más información, ¿no? Prácticamente lo que les acabo de comentar, ¿no? Eh, Tenemos aquí a José Fernando de Baviera, ¿no? Él era el primer candidato, ¿no? En vida, Carlos II lo proclamó a él, ¿no? Pero él se murió, ¿no? Eh, Luego, ¿ya? Va a presentar otro testamento, ¿no? Y va a proclamar a Felipe de Anjou. Eh, Carlos II, ¿ya? Carlos II va, va a morir, ¿no? En el año 1700. Vamos a borrar para que no nos confunda esto. ¿Ya? ¿Ya? Él va a morir en el año 1700, ¿ya? Y en ese año es donde Felipe V viajará para que se cumpla, pues, la voluntad del rey. ¿Ya? Pero ahí tendrá, pues, no la oposición de parientes de Carlos que van a preferir, eh, perdón, sí, parientes de Carlos II que van a preferir a Carlos de Austria y no a Felipe de Francia, ¿no? Y eso es lo que va a generar la guerra de sucesión, ¿no? Y también, alumnos, quizás ustedes se pregunten, ¿no? ¿Por qué Inglaterra se vio involucrada si aquí la disputa era entre la familia Borbón de Francia y la familia Habsburgo, ¿no? De Austria, de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico? Es que, alumnos, recordemos que hasta el siglo XVI, ¿no? 17, 18 también, Francia, ¿ya? E Inglaterra eran enemigas acérrimas. Así es que a Inglaterra no le conviene para nada que Francia, que es su enemiga, ahora tenga a una persona, ¿ya? Leal, ¿no? De la misma familia Borbón en España, porque ahora Inglaterra ya no solamente tiene que cuidarse de Francia, sino que también tiene que cuidarse de España, si el rey Luis XIV consigue su cometido, ¿no? De que su sobrino Felipe V, ¿no? Llegue a la corona en España. Entonces, Inglaterra se iba a ver seriamente afectada. Es por ello que ella va a defender también los intereses de el príncipe Carlos de Austria. Y bueno, Portugal se involucró porque Portugal con Inglaterra son aliados históricos, ¿no? Es por ello que España se aguantaba siempre con Portugal, porque sabía que si se metían con Portugal, entonces Inglaterra pues iba a salir en su defensa, ¿no? Bien, entonces vemos que prácticamente los países involucrados serán, pues, ¿no? Francia, España, Austria, ¿no? Inglaterra, por aquí también Holanda, y Portugal también, ¿no? Entonces, era una guerra que tuvo a muchos participantes, ¿ah? Después de 13 años de lucha, ¿no? Se van a sentar en la mesa, aquí está, y van a firmar el famoso Tratado de Utrecht. Bueno, hemos escuchado siempre el Tratado de Utrecht, ¿no? Pero también hubo otro documento, ¿no? El Tratado de Rastatt. Primero hablemos del Tratado de Utrecht, 1713. Mediante este tratado, ¿ya? Se va a permitir que el rey Sol se salga con la suya.
Es decir, que Luis XIV, su candidato, ¿no?, herede la corona española. Hablamos de Felipe de Anjou, ¿ya?, que ahora se va a llamar Felipe V. Ahí está, Felipe V. A ver, otro colorcito. ¿Mm? Felipe V. Pero también le pone condiciones a Felipe V. Muy bien, Felipe V, ahora eres rey de España y como rey de España no tienes derecho. Vas a renunciar a tus posibles intentos de ocupar también el trono francés. Bueno, Felipe aceptará. Y también al mismo Luis XIV le hicieron jurar de que no se va a entrometer en la corona española. Luis XIV acepta. Muy bien, ya total mi sobrino sabrá cómo gobernar. Pero alumnos, ustedes saben que estos reyes te pueden firmar, no te pueden jurar, pero al final no cumplen. Y debido a que a veces el rey se cree que está por encima de la ley, es que se van a dar las famosas guerras de familia, ¿m? Donde Francia va a recordar a España que ahora son familia y que tienen a un enemigo común, ¿no?, y van a hacer alianzas, ¿no?, entre Francia y España para pelear contra Inglaterra, ¿no?, las famosas guerras de familia, ¿no? Serán tres, ¿no? Bien, España va a perder los territorios que había heredado eh, los Habsburgo, es decir, los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. No, ya no. Ya no eres rey de esos territorios, sino únicamente de España y tus colonias. Miren, todo lo que ha perdido, pero España va a perder más. Inglaterra, que también estuvo muy atenta y participó activamente en esta guerra, también se va a llevar, pues, ¿no?, su indemnización. Inglaterra se llevará Gibraltar, Menorca, aparte España le va a dar un permiso llamado el navío de permiso. ¿Qué cosa es el navío de permiso? Es un documento por el cual Inglaterra puede descargar aproximadamente 500 toneladas de mercancía. Imagínense, únicamente Inglaterra ahora puede llevar su mercancía hacia las colonias de España. Pero los ingleses son vivos, pues, alumnos. Cuando la mercancía que están descargando sobrepase los 500 toneladas, cuando les digan, oye, ya pues ya se pasó, ¿ellos qué van a decir?, ¿no? Sus cañones apuntarán a los puertos, ¿no?, sus fusiles también. Así es que la seguridad española de estos puertos americanos van a tener que acceder, pues, a que Inglaterra, ¿ya?, ingrese más de 500 toneladas, ¿no?, porque si no, Inglaterra bombardeaba, pues, los puertos españoles en América. También Inglaterra va a recibir asiento de negros. No se asusten. Estamos hablando de, digamos, un mercado de negros. Recordemos que los países que tenían una política esclavista era Portugal y también era Inglaterra. Así es que ahora España le dará permiso para que Inglaterra pueda instaurar en América una feria, ¿no?, una especie de feria, ¿no? Bueno, aquí dicen asiento, le dicen, ¿no?, un mercado de negros. Y ustedes saben que el negro es esclavo, pues.
Inglaterra va a consolidar su compañía de la Mar del Sur. En el Tratado de Rasta, eh, Carlos VI de Austria, que también estaba reclamando ser heredero, para que no se sienta mal, ¿no?, va a recibir los territorios de Países Bajos, Milanesado, Nápoles, Cerdeña. El duque de Saboya, que también participó, Sicilia, ¿no? Portugal, la isla de Sacramento, aquí en América del Sur. Alumnos, ¿se dan cuenta? Se han repartido los territorios de España. Y yo sé, Ernesto, que te estás preguntando, profe, ¿y España no dijo nada, no reclamó? Eso también me pregunto yo. ¿Qué? ¿Por qué no protestaron? ¿Por qué Felipe V permitió eso que era muy perjudicial para España? Entonces, alumnos, eso es evidencia de que España está en una decadencia, una decadencia total. Por lo tanto, algo han hecho mal estos Habsburgo que nosotros, los Borbones, tenemos que mejorar. A ver, aquí algunas consecuencias. Se consolidan las monarquías absolutistas y centralistas de Felipe V. Siguiendo el modelo francés. Ya. Bien. ¿Qué más nos dice? Bueno, antes de hacer las reformas, los visitadores empiezan a enviar sus informes, ¿no? Hay una reducción de plata, ¿no? Los criollos están copando cargos públicos. Gran Bretaña, ¿no?, suele amenazar y también incentivar el ataque de piratas y corsarios, el contrabando, uy, que será pues un flagelo muy mortal para el comercio que España quería implantar en sus colonias. También la corrupción, alumnos, ¿no? Creo que no es novedad, ¿no? Creo que hasta el día de hoy la corrupción es un mal endémico. No puede ser que en el Jurado Nacional de Elecciones pues no haya un integrante que tenga audios con este hermanito Pariachi, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta el momento no se pueda proclamar ya al candidato ganador? Bien, en el virreinato era lo mismo, ¿no? La corrupción era tremenda. Solamente les doy dos casitos. La doble contabilidad, ¿no? Cuando Antonio Ulloa y Jorge Juan ya fueron enviados para hacer un diagnóstico sobre qué tan protegidas estaban las colonias ante cualquier ataque, ellos van a ir más allá, o sea, van a encontrar más perlas. Bueno, para empezar, el Callao estaba desprotegida, necesitábamos mejores defensas, pero también van a encontrar una corrupción instalada desde las más altas autoridades hasta el corregidor. Por ejemplo, el corregidor realizaba la doble contabilidad. ¿Qué cosa es la doble contabilidad? Bueno, resulta que el corregidor que estaba a cargo del cobro del tributo tenía ya una relación supuestamente de indígenas tributarios. Por ejemplo, aquí habían 200 indígenas que pagaban sus tributos, ¿no? Pero resulta que tenía otra relación y resulta que aquí habían más. El que entregó a sus superiores decían 200
y aquí hay 250. Y esos 50 además, bueno, pues el tributo que pagaron esos indígenas, porque el corregidor, uy, 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 sí que les hacía pagar su tributo. ¿Me pagan? No sé, me sacan de donde sea, pero me pagan mi tributo. Esos 50 se van a los bolsillos del corregidor. Pues, ¿no? Otro caso. Supuestamente los cargos tenían que darse a personas idóneas, pero eso no pasaba, alumnos. El cargo se le daba al mejor postor. Imagínate, Valentina, que en lugar de elegir al mejor, tú escuches que están vendiendo el cargo de alcalde, por ejemplo, ¿no? Imagínate que escuches que se están vendiendo el cargo de congresista, ¿no? A ver, ¿quién me da 30,000 soles? Ser congresista, ser alcalde, ¿no? El que tiene plata, pues, compra el cargo y lo primero que va a hacer es que recuperar su plata, pues, ¿no? Este cargo me costó 50,000, 100,000, entonces tengo que recuperar primero, ¿ya? Y luego ganar, ¿no? Porque yo he comprado para ganar plata, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar en el virreinato. El cargo de corregidor, el cargo de oidor, ¿m? Van a estar a la venta. Entonces, ya saben entonces por qué la corrupción era tremenda, pues. ¿M? Así es, Valentina. Creo que, bueno, eh, con la sola excepción que en la actualidad al menos se finge, ¿no?, que hay una democracia, porque no es posible que en una democracia donde supuestamente el pueblo se expresa mediante una elección, ahora se quiera desconocer una elección. ¿Mm? Por favor, ¿no? Si se permite eso, uy, estaríamos regresando al virreinato. Bien, entonces, esos serán, pues, ¿no?, las denuncias que hagan visitadores como Antonio Ulloa y Jorge Juan, ¿no? Bien, aquí hay un pequeño mapita que nos dice, a la derecha hay una representación del abordaje de los piratas a un barco, bueno, acá, pues, ¿no? Bueno, este es el almirante Blas de Leso, héroe de la defensa de Cartagena, ¿sí?, contra el asedio de los ingleses en 1741, puerto de Cartagena. Alumnos, recuerden que el puerto de Cartagena, que es el que está acá, ¿ya? Eh, era un puerto muy importante en la parte norte de América. Es por ello que España, para protegerlo y mejorar su administración, va a crear un virreinato, pues, el virreinato de Nueva Granada. ¿Mm? Bueno, aquí está, pues, ¿no? Y es más, el puerto de Cartagena tenía que siempre aguantar los ataques ingleses, de piratas, de corsarios, ¿no? Siempre estaba expuesta, por eso necesitaba una administración sólida para que proteja esos territorios. Objetivos, ¿no? El objetivo principal de estas reformas era restablecer la grandeza de España en Europa. Va a ser difícil, ¿no? Bueno, imposible, ¿no? Inglaterra ya se consolidó como potencia, ¿no? La corona pretende centralizar el poder desplazando los poderes que compiten con ella, ¿no? Y esto lo va a conseguir, sí, ¿ya? Y eso va a generar descontento, pues. Como les dije, habían detectado que en el virreinato, ¿no?, los criollos prácticamente habían copado el sistema judicial, la Real Audiencia. Tenían un poderoso tribunal del consulado que defendía sus intereses comerciales. También detectaron que las órdenes religiosas eran más leales al Papa y por lo tanto trabajaban con cierta independencia, y eso no puede ser, ¿no? Primero está el rey, después está el Papa, pero ellos son fieles primero al Papa. También
¿no? Estará el mismo virrey, imagínense. Pero, ¿qué pasa con el virrey? Es que no es posible, alumnos, que el virrey que está por debajo del rey, ¿no? Tenga una mayor administración. Bueno, aquí no hay un mapa, ¿no? A ver, un mapa, acá, miren. No es posible que el virrey, bueno, esto ya es con los Borbones. Bueno, antes de los Borbones, el virreinato era desde Panamá hasta la Patagonia. Entonces, no es posible que un virrey, el virrey del Perú, administre todo esto y el rey, ¿no? Solamente tenga como administración directa España, que prácticamente es la mitad del Perú. Ahí está España. Entonces, no se ve bien, pues, ¿no? ¿Cómo alguien por debajo va a tener una mayor administración? Y es más, no vaya a ser que el virrey, ¿no? Quiera independizarse, ¿no? Y como ve que acá hay mucha riqueza, entonces, ¿para qué enviar esa riqueza a España si aquí nos podemos gobernar? Entonces, no, es peligroso. Hay que debilitar, ¿no? El poder del virrey, ¿no? Es por ello que se van a crear, ¿no? Nuevos virreinatos, ¿no? Ahí están, pues, ¿no? Ahora, claro, ahora, y es más, aparte de reducir el poder del virrey, también se va a mejorar, pues, ¿no? Porque imagínate, pues, ¿no? El virrey que vive en Lima, ¿no? Eh, Le va a ser complicado, pues, ¿no? Saber qué está pasando aquí, pues, ¿no? Entonces, mejor el virrey del Perú, que únicamente se dedique a administrar este territorio, el virrey del Río de la Plata va a administrar este territorio, el de Nueva Granada, este territorio, ¿no? Entonces, se buscaba, pues, ¿no? Hacer una administración más eficiente, menos burocrática, que prime la meritocracia. ¿Mm? ¿Qué más? La corona pretende mejorar la administración de sus dominios y con ello la recaudación de riqueza. ¿Mm? Para ello es que van a haber cambios en el aspecto administrativo, es decir, se van a crear nuevas instituciones, como por ejemplo las intendencias, la audiencia del Cusco, y también se va a aumentar la carga tributaria a los vasallos de la corona. Es decir, a los inclusive el indígena tampoco se salvó de la carga tributaria. Yo sé que Valentina me dirá, pues, no, profe, pero el indígena ya pagaba tributo, sí, pero ahora, si el indígena quiere vender su coquita, quiere vender sus hierbitas, su papita en el mercado, ahora vendrá un funcionario y le va a pedir que pague su impuesto por vender aquí en la plaza. Imagínate, pues, no solamente se afectaron los criollos, los curacas, ¿no? Sino que hasta el indígena. Y también, imagínate que hasta los mestizos ahora estaban siendo obligados a pagar también el tributo. Pero en el caso de mestizos, creo que lo que más les dolió, o sea, más que pagar el tributo, les dolió que los comparen con los indígenas, ¿no? Porque solamente los indígenas pagaban pues el tributo. Un poco racistas los mestizos, ¿no? Pero bueno. Luchar contra el contrabando y la piratería en América. Aquí nos presenta que el contrabando, sobre todo el contrabando, ¿ya? Fue una, un obstáculo muy poderoso. Pero también tuvo sus motivos. ¿Ah? Yo sé, alumnos, que ustedes alguna vez, ¿no? Seamos sinceros, yo también alguna vez he comprado un producto de contrabando, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, por diversos motivos, ¿no? Porque es cómodo, eh, porque es mejor o porque está de moda, pues, ¿no?
Esos motivos también pasaban en el virreinato. Llegaban productos franceses. Uy, las mujeres enloquecían, ¿no? Por sus perfumes de Francia. La moda era el estilo francés, pues. Y también, pues, eh, llegaban trajes ingleses, uy, 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 de buena calidad. Y estaban baratos. En cambio, lo que traía España ya no se comparaba, pues, ¿no? Estaba caro, en algunos casos era de mala calidad, ¿no? Entonces, no convenía, pues. Es por ello que el contrabando, a pesar de que la corona dictó duras medidas contra esa actividad, no pudo eliminarla, pues, ¿no? Con decirles que hasta sus propios funcionarios se prestaban para ello. Hubo el caso de un virrey Om, que sabía que al sur de Lima, en Ica, ¿no? Se establecía una especie de feria donde se vendían productos franceses, ¿no? Y él, ninguna orden, nada contra esa feria, ¿no? Bueno, recibía pues su tajada también, ¿no? Así es que la corona va a tener que ceder, ¿no? eh, y tomar medidas, pues, ¿no? Vamos a ver qué medidas tomó en respecto a eso. Bien, hasta ahí. ¿Hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Seguimos, Valentina? Bien, entonces seguimos, ¿ya? No se queden dormidos, ¿ah? Porque a mí la verdad, cuando llegaba el tema de los Borbones, wow, a mí me era muy pesado porque había mucha información, muchos nombres, muchos años, muchas batallas, ¿no? Pero es necesario, alumnos, ¿no? Hay que estar preparados para lo que pueda preguntarle a San Marquitos, ¿no? Eh, sí, sí, Daniel, no, yo te compré, yo también fui un postulante, ¿no? Bien, a ver, medidas en el aspecto político, ¿no? Se va a crear el virreinato de Nueva Granada, ¿ya? El que está acá arribita, ¿no? A ver, algo importante, el virreinato de Nueva Granada se va a eliminar 5 años después, ¿ya? Pero luego, en 1736, se va a establecer definitivamente, ¿ya? A ver, ¿qué más? Recuerden que el virreinato de Nueva Granada, en sus inicios, va a tener el respaldo económico del virreinato del Perú, ¿no? Recuerden que el Perú tenía minas, pues, ¿no? O sea, tenía riqueza, pues. Se va a crear en 1776 el virreinato del Río de la Plata. Para que este virreinato tenga la solvencia económica, ¿ya?, se le va a entregar los territorios del llamado Alto Perú, ¿no?, la audiencia de Charcas, ¿no?, Potosí, ya para resumir. Le dieron Potosí a este virreinato. ¿Por qué? Porque como iba a necesitar de recursos económicos, Potosí le podía solventar, ¿no?, pagar a los soldados, pagar a los funcionarios, ¿no?, y todo ello, pues, ¿no? Es por ello que a Perú, ¿no?, o bueno, a lo que era del virreinato de Perú, pasó, pues, ¿no?, a este nuevo virreinato. Algo muy importante, ¿eh? Si les preguntan con respecto a las intendencias, diga usted, ¿qué virreinato nació ya con las intendencias establecidas? Ese fue el virreinato del Río de la Plata. Después, en el Perú, se van a establecer las intendencias, ¿eh? Porque en el Perú vendrá la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Y ahí verán que los corregimientos son muy malos, ¿no? Muy bien.
pero el Río de la Plata se estableció ya con las intendencias, ¿no? Si no me equivoco, 1776. Bueno, acá dice la fecha, ¿no? Sí, 1776. ¿Qué más nos dice? Se le da a Venezuela y a Chile la categoría de Capitanía General. Acá también algo importante, ¿ya? Les decía que eh, esta capitanía, ¿no? En un comienzo, ¿ya? En el siglo XVI con los Habsburgo, estaba bajo la jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo, audiencia que estaba bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España, ¿no? Nueva España. Bueno, ahora en 1777 es independiente, ya no depende ni de otro virreinato ni de otra audiencia, ¿no? La Capitanía de Venezuela. Bueno, en Chile, bueno, era un territorio sin importancia, pues, ¿no? Recordemos que los españoles cuando llegaban a América, si le decían vas a ir a Chile, decían ¿por qué? ¿No? El que menos quería llegar al Perú, pues, pero para que lleguen al Perú, primero tienen que ensuciarse los zapatos, pues, ¿no? Tienen que ganar experiencia, ¿no? Primero en Chile, ¿no? Ya después en Río de la Plata, ya una vez que tienes experiencia, claro, pues hablamos de los que quieren ocupar cargos, pues, los que quieren ocupar cargos importantes, ¿no? Y luego ya con la experiencia venían al Perú, pues, ¿no? De ahí a probar qué cargos pueden chapar. ¿Qué más? Los corregimientos se reemplazan por intendencias. En el caso de Perú, se creó la audiencia del Cusco, ¿no? Bueno, era un reclamo que Tupac Amaru hizo, pues, ¿no? Y en vida nunca le hicieron caso, ¿no? Cuando lo mataron recién se dieron cuenta, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Bueno, aquí están las intendencias que se van a crear. Recordemos que fueron 8 intendencias. Daniel Augusto, alégrate porque esas 8 intendencias que se van a crear a fines del siglo XVIII van a ser la base para la creación de los primeros 8 departamentos del Perú durante la República, ¿ya? Así que si le preguntan, ¿no? ¿Cuántos departamentos tuvo el Perú en sus inicios? ¿No? 8, pues, ¿no? Y aquí están los nombres, ¿no? Trujillo, Tarma, Lima, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Huamanga. Y el último será Puno. ¿Por qué Puno fue el último? Porque recuerden que Puno, al igual que Potosí, Puno también fue entregado al virreinato del Río de la Plata. Pero en 1796, si más no recuerdo, Puno regresará al Perú y será pues la 8ª intendencia. Menos mal regresó, ¿no? Porque qué feo sería, ¿no? En el sur, con un agujero, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos las 8 intendencias. Bueno, aquí están pues los dominios del Portugal. A ver qué nos dice. Aquí tenemos el virrey que va a aplicar, ¿no? Esto de las intendencias, ¿no? Y también algunas modificaciones. Aquí nos dicen que, uno, lo que les conté, pues, ¿no? 1796, Puno va a regresar al Perú, ¿no? Maynas también va a estar bajo la administración del virreinato de el Perú. Pero este es un caso particular porque Maynas nos va a generar mucho problema con una futura república que se va a crear, la República de Ecuador. ¿Por qué Ecuador reclama que Maynas le pertenece? Es que resulta que antes de 1802
publicaron una real cédula por el cual la audiencia de Quito, ¿ya?, tenía la administración de lo que es Maynas. Pero lo que Ecuador nos dice es que en 1802, ¿ya?, se da pues esta real cédula por el cual Maynas ahora está bajo la jurisdicción y administración del Virreinato de Perú, ¿no? Y es más, miren, Guayaquil, que el día de hoy es ecuatoriano, estuvo bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú. ¿Por qué lo perdimos? Bueno, ya les contaré pues en la República qué pasó, por qué perdimos Guayaquil si le pertenecía al Perú, ¿no? Bien, sigamos, ¿no? Arreglo con Portugal, ¿no? España, bueno, creo que ya desde Colón, ¿no?, les contaba que España con Portugal tenían unas relaciones tensas, ¿no? Trataban de no ir al conflicto, ¿ya? Para ello se establecieron tratados, ¿no?, entre ambos estados. Uno, el último tratado que se había firmado, pues no, era la de Tordesillas, ¿no? 1494, ¿no? Acá está Tordesillas, ¿no?, donde esto era para Portugal y lo de acá era para España, ¿no? En 1777, ¿ya?, se va a firmar un nuevo tratado para evitar nuevamente, sobre todo España, ¿no?, para evitar pelearse con Portugal. Ese tratado lo que hará, pues, no, es correr más hacia la izquierda los territorios de el Portugal. Es decir, que el Tratado de San Ildefonso se hará una nueva línea, ¿no? Ahí está, donde esto será para Portugal y esto será para España. Pero yo sé que Ney, ¿no?, se estará preguntando, profe, pero ¿y por qué no se cumplió? ¿Por qué Bueno, es por descuido, pues, ¿no? Lastimosamente en el virreinato se descuidó bastante nuestra Amazonía y eso permitió que aventureros, ¿no?, bandeirantes, como los llaman los portugueses, fueran colonizando, ¿no?, cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Miren, y extendiendo sus territorios. Imagínense, mira, el Perú era uno de los más afectados. Claro, porque en el Perú, en la República también, se olvidaron de la Amazonía. ¿Y en qué momento se acordaron de que teníamos selva? Se recordaron cuando se descubrió el caucho. Uy, en la selva hay caucho. En la selva hay petróleo. Uy, hay que proteger la selva, ¿no? ¿No? Cuando hay cosas que interesan, ahí sí nos preocupamos, ¿no? Pero cuando no lo hay, ¿no?, cuando hay gente viviendo ahí, pero no hay riqueza, entonces nos olvidamos, ¿no? No, Daniel, a ver, recuerden que el presidente que trató de zanjar estos problemas limítrofes con el Brasil, ¿no?, fue Leguía. Con Leguía se firmó pues en 1909, ¿no?, el tratado por el cual Brasil reconoce sus fronteras con el Perú, ¿no? ¿Le quitó territorio? Bueno, sí, le quitó territorio. Todo esto le quitó a Perú. Pero bueno, pues Brasil es una potencia, pues, ¿no? Y Perú en esos momentos tenía problemas con Ecuador, tenía problemas con Chile, entonces no le convenía estar en guerra con Brasil. Es más, hasta con Colombia teníamos problemas también, ¿no? Pero claro, ¿no?, en el siglo XIX, Daniel, es donde se descubre el caucho, se descubre
el café, ¿no? Se descubre petróleo, entonces ya la selva empieza a ser valorada, pues, ¿no? Pero ya nos habían quitado bastante, pues, ¿no? Bastante territorio. ¿Mm? Neil Michel, tienes razón. Las guerras que hemos perdido, alumnos, no es porque nos faltaba patriotismo. Bueno, aunque se puede decir que en algunos casos sí. Era porque estábamos divididos. Si en estos momentos, ¿ya? Los marcianos declaran la guerra al Perú, yo sé que la mitad del Perú, ¿ya? Estaría a favor de los marcianos para matar a la otra mitad del Perú. ¿Mm? Es por ello que no tenemos que superar estas crisis, no estamos madurando, hay que saber ganar, así como también hay que saber perder. Y hay que reconocer, así no nos guste, ¿no? Los resultados que vea pues la entidad responsable. Porque eso nos va a llevar a muchos problemas, ¿eh? A muchos problemas. Bien, no nos atormentemos y regresemos al pasado, ¿no? Bien, entonces aquí vemos, a ver, hay algunas preguntitas, ¿sí? A ver, 2 minutos para hacer las preguntitas.
Eh, Renato Daniel me dice, Trujillo fue la primera capital del Perú. A ver, déjame recordarme. A ver, Trujillo. Eh, en 1820, Renato, eh, antes de la llegada de San Martín, ¿no? eh, el marqués de Torre Tagle, ¿no? Que era su prefecto, eh, lo va a proclamar independiente, ¿no? Es decir, que antes de que San Martín proclame la independencia del Perú en Lima, ya habrán ciudades que se van a proclamar ya independientes, ¿no? Una de ellas fue Trujillo, creo que fue el 29 de diciembre de 1820, ¿no? Eh, y así como Trujillo se proclama independiente Lambayeque, Huánuco, esos son antes que llegue bueno, antes de que San Martín proclame la independencia del Perú, ¿eh? Eh, bueno, San Martín ya había desembarcado, ¿no? Pero aún no había proclamado la independencia eh, del Perú, pues, ¿no? Entonces, se puede decir, Renato, que eh, Trujillo es una de las primeras ciudades que proclama su independencia, pues. Ya de ahí, a ver, déjame recordar eso de capital, la primera capital. Bueno, ya. Bien, a ver, vayamos a resolver estas preguntitas, ¿sí? Porque aún nos queda más más temas por desarrollar, ¿no? A ver, la pregunta número 1, veamos, ¿no? La muerte de Carlos II, Habsburgo, la posterior guerra de sucesión española y el Tratado de Utrecht está en relación con, a ver, creo que la mayoría marcó la A. Veamos. A ver. Sí, sí, es la A. Muy bien. La pregunta 2. Adoptaron una política absolutista al intentar un mayor control sobre las colonias americanas, el envío de visitadores para la aplicación de cambios. Esta premisa está en relación con, a ver qué marcarían. Creo que la mayoría dice dedo. Correcto, ¿no? Las reformas borbónicas. Bien, la 3, principal objetivo político de las reformas borbónicas en las colonias americanas. Recuerden que preguntan por objetivos políticos, ¿ah? Creo que la mayoría dice la D. Ya creo que es, sí, porque las demás son económicas y religiosas, ¿no? Fortalecer el poder español. Correcto. Bien. La 4, al aplicar en el virreinato del Perú las reformas borbónicas, la corona española buscaba. A ver qué dice la mayoría, también la D. Correcto, ¿no? Mejorar la administración, ¿no? Haciéndola más efectiva, digamos, cierta meritocracia, ¿no? Los mejores al poder. 5, monarca español relacionado con las principales reformas borbónicas. No, creo que hasta un chico de anual puede hacer esa pregunta, ¿no? Carlos III, pues, ¿no? El rey constructor. Bien, la pregunta 6, ¿no? Visitador encargado de aplicar las reformas borbónicas en el virreinato del Perú. Bueno, esta está un poco tranquita, ¿eh? Bueno, recuerden que José Gálvez, él fue visitador, pero fue de Nueva España. El que fue visitador del Perú, ¿ya? Será José de Areche,
¿no? Y es el quien va a recomendar eliminar los corregimientos, ¿no? Aunque será Escobedo quien aplique esa reforma, pero Areche es quien va a estar presente y quien va a informar al rey, ¿no? Sobre lo que pasó con la revolución de Tupac Amaru, ¿no? La 7, así es, Daniel, ¿no? Cuidado con esas preguntas. Monarca que establece el libre comercio entre la metrópoli y las colonias hispanas en América. Sí, creo que la mayoría. Carlos III, pues, ¿no? Él aplica las reformas más importantes. La pregunta 8, la medida importante por la cual se abrieron puertos en la península y puertos americanos durante el siglo XVIII se denominó, sí, creo que todos como Katy están respondiendo, el libre comercio. ¿Sí? Bien, bien. Aquí hay más preguntitas, pero lo dejo para que ustedes se diviertan, ¿ya? Y vamos a seguir, ¿ya? Más reformas. A ver, ahora sí voy a correr un poquito más porque nos faltan más temas, ¿no? Las reformas económicas, comerciales, tributarias, ¿no? Recordemos que durante el virreinato, las minas más importantes eran la mina de azogue de Santa Bárbara en Huancavelica y la mina de plata de Potosí, pues, ¿no? Pero resulta que estas minas, ya de tanto explotarlas, estaban pues, no, ya extenuadas, ¿no? Así es que la corona va a querer estimular empresas mineras. Recuerden que la minería básicamente era privada, ¿eh? Solamente las minas más importantes estaban bajo la jurisdicción del Estado español, ¿no? Para estimular que se encuentren más minas, que haya más exploradores, se va a eliminar el quinto real y en su lugar se va a establecer el 10º real. Es decir, que ya no vas a pagar la quinta parte, sino vas a pagar solamente la 10ª parte de las riquezas que logres explotar de una mina, ¿no? Bien, habrá también un aumento de la alcabala del 2 al 6%, ¿no? Alcabala es la compra y venta de productos, ¿no? El libre comercio. Recuerden que el libre comercio no es que ahora puedo comprar o cualquier estado puede vender en el virreinato. No, eso no es libre comercio. En el libre comercio se mantiene el monopolio, solo que ahora España permite que se aperturen más puertos oficiales, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Caracas, Cartagena, Callao, El Paraíso, Buenos Aires, ¿no? Y que también se puedan comerciar entre ellos, ¿no? ¿Ya? Y también con España. Ahí está. Ese es el libre comercio. Se acaba el comercio gitadino, es decir, que la casa de contratación, ya, bueno, estuvo en Sevilla, luego estuvo en Cádiz, va a entrar en crisis, ya no es necesario porque ya ahora hay más puertos, ¿no? Tanto en las colonias como en España. Entonces, esta casa de comercio va a quedar eliminada, ¿no? Hasta se cierra la casa de contratación. También llegará la misión Nordenflich, es un varón alemán que va a proponer una reforma en la extracción minera. Él se va a sorprender cómo los españoles siguen aplicando técnicas ya superadas, ¿no? Va a proponer, ¿no? Comprar hornos, crear una escuela de mineros, un tribunal de minería para que proteja los intereses de los mineros, pero al final no le van a hacer caso porque a estos españoles lo que les gustaba más es extraer plata y oro y no gastar, pues, ¿no? Y lo que propone Nordenflich es gastar, pues, ¿no? ¿Qué más? La expulsión de los jesuitas, ¿ya? Recuerden que los jesuitas tuvieron como fundador a San Ignacio de Loyola, ¿no? Quien tenía como misión, ¿no?
la de consolidar el poder del Papa, debido a que había entrado en crisis por la reforma de la Iglesia. Eh, los reyes Habsburgos, que eran católicos, entre ellos Carlos I, Felipe II, ¿no? Van a darle bastante cabida a la Iglesia en el virreinato. Tanto así que los jesuitas van a tener un predominio en el aspecto educativo y también van a concentrar muchas tierras, muchas haciendas, ¿no? Pero lo bueno de los jesuitas, alumnos, es que ellos sí hicieron una gestión eficiente, sobre todo en los colegios, ¿no? Pero resulta que la educación que dictaban, pues no siempre era del interés de la corona. Con decirles de que alumnos como José Santos Atahualpa o como Tupac Amaru II terminaron rebelándose, ¿no?, contra la corona. Entonces, ¿qué educación le están dando los jesuitas que se nos están rebelando estos indígenas, ¿no? Bien, la corona decide expulsar, ¿ya?, a los jesuitas, aprovechando el famoso motín de Esquilache, donde la población va a protestar porque hay escasez de alimentos. La corona va a echar la culpa a los jesuitas que provocaron, ¿no?, este boicot. Así es que por la pragmática sanción, ¿ya?, se va a ejecutar su expulsión. En ese entonces era virrey Amat Iyuniet, y va a prohibir, ¿no?, que se hable sobre los motivos de esta expulsión. También un compatriota arequipeño, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que también era jesuita, será desterrado, pues. Recordemos que él, en Italia, va a reclamar su herencia, pero hasta eso le van a quitar, ¿no? Y en Italia escribirá su famosa carta, pues, ¿no?, Carta a los españoles americanos, que será traída aquí a América por Francisco Miranda. ¿Mm? Bueno, consecuencias. Los criollos están molestos porque ahora está prohibido contratar a criollos en cargos públicos. El Callao pierde su monopolio, pero como les digo, eso no quiere decir que ahora los criollos de Lima sean pobres, no. Van a dejar de percibir lo que percibían antes, sí, pero igual, no van a seguir teniendo una economía sólida. Se va a crear la Junta de Temporalidades, es decir, como los jesuitas fueron expulsados, entonces sus propiedades, sus riquezas van a ser administradas por esta junta, ¿no? Pero sus colegios van a ser administrados por el Convictorio de San Carlos. ¿Mm? Bien, entonces aquí tenemos un acápite que dice: con las reformas territoriales Perú pierde Jaén, Maynas y Puno, dos últimas devueltas luego, ¿no? Maynas y Puno. Bien, algo importante, ¿eh? Recuerden que el virreinato del Río de la Plata tenía salida al Océano Pacífico, ¿eh? No se les olvide eso. Bien, acá tenemos una especie de resumen de lo que hemos visto en esta parte. Ahora pasemos al tema de las rebeliones indígenas, ¿sí? Vamos a ver a Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru y los hermanos Katari, ¿no? Y es más, el día de hoy, no sé, alumnos, les ha llegado, bueno, me llegó a mi celular por WhatsApp, ¿no?, un mensajito que justamente alude a este personaje, ¿no? No sé si a ustedes les habrá llegado. Bueno, si les ha llegado, quizás no lo sabían, pero hay una frasecita que bien profunda, bien dura, y le pertenece a Tupac Katari, ¿no? A ver, veamos. Primero la situación, ¿no? Las reformas borbónicas van a ocasionar, ¿no?, descontento
en distintos sectores, entre ellos, ¿no?, los indígenas, ¿no?, los criollos, ¿no?, los mestizos, el clero, bueno, el bajo clero, para ser más exacto, ¿no? Y van a provocar que empiecen a darse expresiones armadas, rebeliones armadas. Aquí tenemos algunas causas, ¿no? El tributo indígena, bueno, que va a subir también, el reparto mercantil abusivo del corregidor, que te obligaba a comprar, ¿no? Y también las mitas mineras y obrajeras. En la Amazonía se habían establecido misiones que, si bien tenían por función el de propagar la fe católica, en algunos casos, ¿no?, practicaban un cruel comercio en sus obrajes. Hablamos de los franciscanos, que como pago, es decir, ¿no?, yo te voy a enseñar la palabra de Dios, ¿no?, te voy a enseñar lecturas bíblicas, a cambio tú me vas a pagar con tu mano de obra, ¿no? Pero aquí los franciscanos eran bien abusivos, pues, ¿no? Inclusive había mujeres con sus niñitos en las espaldas, no les importaba, igual le pateaban, le tiraban para que cumpla con la cuota diaria de productos, ¿no? Tenemos un movimiento primigenio que se dio en 1724 con los caciques Torote. Tendrá como sede, ¿no?, el Gran Pajonal, pero será la de Juan Santos Atahualpa la que tenga un mayor protagonismo, ¿no?, desde 1742 hasta 1755. Aquí está, ¿no?, Juan Santos Atahualpa. Fue educado por jesuitas, mencionan que era muy culto, ¿no?, inclusive llegó a viajar a Europa, ¿no? Se instaló en la selva central, ¿no?, tuvo contacto con pueblos amazónicos, y bueno, pues, ¿no?, lideró este movimiento que básicamente combatía, pues, el abuso de los franciscanos, ¿no? Luego quiso llevar su movimiento a Lima, miren, ¿ah? Quería traerlo a Lima. Es más, Juan Santos Atahualpa mencionaba que Inglaterra estaba apoyándolos, ¿no? Hubo un navegante inglés, George Anson, que justo por aquel entonces desembarcó en el Callao y él dijo, pues miren, ahí están los ingleses, están viendo a ayudarnos, ¿no? Su técnica de batalla era la guerra de guerrillas, ¿no? Bueno, si han leído o si han seguido la guerra de Vietnam, sabrán que la guerra de guerrillas es efectiva cuando uno conoce su territorio, ¿no?, y tiene a un enemigo poderoso, ¿no? Al igual que los vietnamitas, ¿no?, derrotaron a estos super soldados norteamericanos, igual acá, ¿no? Vencieron, ¿no? Bueno, aunque más que batallas fueron escaramuzas, ¿no? Pero igual, eso siempre levanta el espíritu, ¿no?, de los rebeldes, ¿no? Bueno, al final no se sabe qué fue de él, no se sabe cómo murió. Bueno, se dice que quizás murió en una batalla con un cacique local, ¿no? Bueno, aquí algunos factores, ¿no? El Cerro La Sal. Justo ahí los franciscanos van a constituir su obraje, ¿no? Y es ahí donde tenían que trabajar estos indígenas. Bien, estaba en contra de las reducciones, ¿no? Recuerden que con Juan Santos Atahualpa se va a instaurar un discurso mesiánico, ¿no? Porque al igual que Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru también, ¿no?, van a proponer la llegada de un mundo mucho mejor, ¿no?, un mundo donde todos van a vivir felices, todos van a ingresar a la universidad.
estamos hablando de la restauración del Tahuantinsuyo, pues, ¿no? Y ese es un discurso mesiánico, pues, ¿no? Y ellos se presentan como un mesías, pues, ¿no? Pero claro, pues era un Tahuantinsuyo medio extraño, ¿no? Porque tanto Juan Santos Atahualpa como Tupac Amaru no van a renegar de la fe católica. Bueno, ¿cómo harán pues esta mezcolanza del dios Inti con estos dioses cristianos, ¿no? Bien, acá tenemos más datos sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Como les dije, su campo de acción fue en la selva central, ¿no? El Gran Pajonal. Acá está ubicado entre Huánuco, Tarma y Jauja, ¿no? El Gran Pajonal. Lo notable de Juan Santos es que pudo hacer participar a amazónicos. ¿Eh? Recuerden que los incas los trataban como chunchos, ¿no? Personas primitivas, ¿no? Pero acá Juan Santos los hizo, pues, ¿no? Parte de su causa. Bien, aquí está la reacción de la colonia. Pero bueno, no podrán derrotarlo a Juan Santos Atahualpa. Tenemos la famosa gran rebelión o la fase cusqueña, donde Tupac Amaru II va primero a gastar las instancias formales. Es decir, que Tupac Amaru primero va a reclamar que se le reconozca como descendiente del último inca de Vilcabamba, ¿no? Tupac Amaru primero. No le van a aceptar. Tupac Amaru va a reclamar que se elimine, ¿ya?, la partición de el Alto Perú, porque eso genera o rompe el comercio que ya estaba establecido entre los territorios de Cusco, Puno, Ayacucho, ¿no?, con el circuito de Potosí, ¿no? Él va a querer que se elimine y que Potosí nuevamente retorne al virreinato. No le van a hacer caso. Que se eliminen los repartimientos porque los corregidores son muy abusivos. No le van a hacer caso, ¿no? Entonces, como vemos, Tupac Amaru también va a reclamar que se vaya a crear una real audiencia en el Cusco, porque eso de estar viajando a Lima para ver cómo va mi proceso es muy tedioso, ¿no? Y también no le van a hacer caso, ¿no? Entonces, no le quedó otra que levantarse en armas, ¿no? Y aquí Micaela Bastidas será, pues, no, prácticamente su mano derecha, su asesora, ¿no? José Gabriel tendrá el respaldo de muchos sectores, entre ellos criollos, indígenas, mestizos, hasta los zambos, perdón, los negros, ¿no? Fueron a apoyar a Tupac Amaru, ¿no? Se dice que su esposa, Micaela Bastidas, era negra, ¿no? Quizás eso influyó, pues, ¿no?, a que Tupac Amaru tome medidas en favor de esta población. Recuerden que Tupac Amaru proclamó la libertad de los negros, ¿no? Negros a mí. Y bueno, pues eso también era peligroso para la corona, pues, ¿no? Imagínense, ¿no?, que los negros escuchen, ¿no?, que ahora son libres. Uy, van a ir al Cusco con Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru ya era un curaca, era arriero. Recuerden que arriero es aquel que alquila sus mulas para llevar las cargas. Era pudiente, tenía dinero, sí. Fue educado en colegio de jesuitas, ¿no? Pero como les conté, debido a que sus demandas no fueron satisfechas, entonces decide, pues, no levantarse en armas, ¿no? Desarrollo de la rebelión, ¿ya? En Tinta, un 4 de noviembre de 1780 se levantan armas, capturan al corregidor Arriaga,
Alumnos importantes, si por A o B les preguntan con respecto a quién fue la gran víctima de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, digan que fue el corregidor, ¿no? Claro, pues era el abusivo, pues así es que los indígenas con esta rebelión se sintieron empoderados y al primero que chapaban era el corregidor, ¿eh? Bueno, lo ahorcaron en el Cusco, ¿no? Va a proclamar la eliminación de los repartimientos, la mita y también, ¿no?, la esclavitud. Jáuregui, que va a tener que combatirlo, enviará a sus batallones, pero serán derrotados, ¿ya? Los españoles en Sangarará. Aquí, alumnos, Túpac Amaru cometió el más grande de sus errores, porque sus generales, hasta su esposa, Micaela Bastidas, le decía a Túpac Amaru, tomemos el Cusco, pero Túpac Amaru no quiso. ¿Qué fue lo que le dijo? Marchemos al sur. ¿Y qué hay en el sur? Bueno, vayamos a los reinos aymaras, a invitarlos a que se unan a la causa. Pero Túpac Amaru se olvidó que los reinos aymaras estaban en contra de un nuevo Tahuantinsuyo, porque sus ancestros habían sido sometidos por los incas. Entonces tú, Túpac Amaru, quieres reinstaurar un Tahuantinsuyo, o sea, nos quieres hacer nuevamente sirvientes. Así que, no, no te apoyamos, ¿no? Llegará el visitador Areche y en las batallas de Checacupe y Combapata, Túpac Amaru será derrotado, llevado a la plaza de armas del Cusco y sentenciado a morir, ¿no? Ahí es donde en su juicio le dice, pues, ¿no?, a Areche que tanto él como Areche son los responsables, ¿no? Tú por opresor, yo por querer liberar a mi pueblo, ¿no? Ambos merecemos la muerte, le dice. Bien, pero antes de matarlo, Túpac Amaru tendrá que ver cómo matan a sus hermanos, a su esposa. Uy, a Micaela Bastidas, alumnos, a punta de patadas la mataron, ¿no? Imagínate ver que a tu esposa, a tu mamá, le hacen eso, ¿no? A Túpac Amaru quisieron darle una muerte ejemplar, ¿no?, descuartizarlo, despedazarlo con caballos, no pudieron, así es que a punta de machetazos, ¿no?, lo descuartizaron, ¿no? Sus hijitos, Fernando el chiquito, tenía que ver qué es lo que le hacían a su padre, ¿no? Cómo habrá quedado esos niños, ¿no? Bien, Renato, así es. Aquí está la ejecución de su familia, ¿no? Bien, acá vemos a Micaela Bastidas siendo golpeada hasta morir, ¿no? Y Túpac Amaru tratando de descuartizarlo, ¿no? Bien, muerto Túpac Amaru, su primo tenía que continuar con la rebelión, pero este señor se echa para atrás y firma un pacto, ¿ya?, de paz, ¿ya? Pero igual lo van a matar, ¿no? Pero él era el peligroso, ¿no? Túpac Katari, ¿no? Y es más, esta rebelión aymara fue más, más cruenta, ¿no? Fue más radical, porque al menos Túpac Amaru trataba de poner calma a sus soldados, ¿no? Y temía que matasen a religiosos, ¿no?, a mestizos que eran aliados, ¿no? Él no. Cualquier blanquito tiene que morir. Estos son desgraciados, son españoles, ¿no? Y si te vistes como español también, así seas indígena, bueno, eres un traidor. Túpac Katari, pues, ¿no? Es más, él se va a proclamar, si más no me equivoco, virrey, ¿ya? De Chuquisaca, ¿no? Pero bueno, al final será derrotado y ya antes de morir, ¿qué dirá? ¿No? Me matarán, pero volveré y seré millones. Túpac Katari, ¿no? Bien, algunas consecuencias, ya no puedes leer los comentarios reales, se van a eliminar el título de curacas, ¿no? No te puedes vestir a la usanza inca,
se suspende la mitad por un año, pero luego se restablece, se eliminan los repartos mercantiles para siempre y también los corregimientos, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas reflexiones. ¿Qué más? Tenemos aquí la etapa de la crisis del Imperio Español, ¿no? Recordemos que Napoleón Bonaparte, luego de proclamarse emperador de Francia, va a tratar de vencer a Inglaterra proclamando el bloqueo comercial. Ningún país debe comercializar con Inglaterra, ¿no? Portugal desobedece, así es que Napoleón decide darle su merecido, pero para ello necesita cruzar por suelo español. El rey de España, Carlos IV, le va a hacer firmar el Tratado de Fontainebleau, ¿ya? Para que pueda cruzar, únicamente cruzar e invadir Portugal, ¿ya? Craso error, porque Napoleón se hizo de Portugal y luego también invadió España. El pueblo español va a protestar el motín de Aranjuez por la torpeza de su rey. Así es que van a pedir que su rey renuncie en favor de su hijo, Fernando VII. Napoleón se llevará a ambos, ¿no?, secuestrados, a Carlos IV y Fernando VII, ¿a dónde? A Bayona, Francia. Y ahí hará que abdique también Fernando VII y Napoleón va a coronar a su hermano José Bonaparte como rey de España. La población no va a aceptar a este rey intruso, así es que se dará la Segunda Guerra de la Independencia. Aquí está el hermano de Napoleón, José Bonaparte, llamado Pepe Botella. Ustedes sabrán, ¿no?, por qué le llaman Pepe Botella, ¿no? Mucho trago, pues. Bien, los españoles que no reconocían a este rey se van a reorganizar, porque ante la ausencia del rey, entonces el poder retorna al pueblo. Entonces el pueblo se va a organizar, van a crear juntas de gobierno en España, y estas juntas de gobierno van a convocar a las famosas Cortes de Cádiz, donde van a pedir a todos los miembros del Imperio Español para que sean solamente uno contra Napoleón, ¿no? Los criollos van a aprovechar, ¿no?, y van a participar y van a conseguir, pues, no beneficios. Bueno, aquí tenemos la Junta Gubernativa Central de Sevilla, que tenía que gobernar ante la ausencia del rey Fernando VII. Bien, aquí están las Cortes de Cádiz, ¿no?, donde cada gobernación, cada territorio de España y sus colonias van a enviar a sus representantes, ¿no? El Perú también va a enviar, entre ellos estará Vicente Morales Duárez, ¿no?, que va a ocupar la presidencia en las Cortes de Cádiz, ¿no? La Constitución de 1812, llamada la PEPA, porque por aquel entonces se festejaba, ¿no?, una tradicional ritual hacia el santo, ¿no?, la Pepa que le decían, ¿no? Bien, en esta constitución, la primera constitución de Hispanoamérica, los criollos van a ser los mejor beneficiados porque van a obtener los mismos derechos que los peninsulares, ¿no? Igualdad entre español y criollo, libertad de comercio, abolición de la Inquisición, de la mita, el tributo, ¿no? Pero cuando se libere el rey Fernando VII, él va a desconocer esto y va a dar la orden para que se combatan a las juntas de gobierno que se crearon, ¿no? Es decir, que a imitación de lo que pasó en España, en América también se crearon juntas de gobierno, ¿no?, en Santiago, en Chuquisaca, en La Paz, en Quito, Santa Fe, Caracas y Buenos Aires. En Perú, bueno, en Perú no se pudo porque en Perú estaba, pues, el virrey Abascal, un virrey militar y uno de los mejores, que no solamente impidió que en el Perú se forme una junta de gobierno, sino que combatió a las que se formaron en los distintos puntos del continente, ¿no? Bien, aquí está virrey Abascal, ¿no? Y es más, Abascal va a impedir que la primera, la segunda y la tercera corriente libertadora de Argentina llegue al Perú.
La cuarta llegará al Perú, sí, pero Abascal ya no va a estar. Quizás eso explique por qué San Martín sí pudo llegar al Perú. Bien, entonces aquí una línea de tiempo sobre esta invasión de España, invasión francesa de España. Bueno, nuevamente las juntas de gobierno, el virrey Abascal, ¿no? Una pequeña lectura. Eh, las expediciones que tuvo Abascal en contra de estas juntas de gobierno, ¿no? Tanto en Ecuador, en Chile, y también los intentos de la Junta de Gobierno de Argentina de liberar al Perú del yugo español, ¿no? Ya bueno, esto lo hablaremos con más detalle en la siguiente sesión porque ya nos toca también ver la corriente libertadora del sur, ¿no? Bien, también las rebeliones criollas, ¿no? Por ejemplo, Francisco de Sela, que dará el primer grito de Tacna, Enrique Payardele, ¿no? Que dará el segundo grito de Tacna, serán derrotados. ¿Por qué? Porque los argentinos nunca llegaron al Perú, pues, así es que debilitados fueron derrotados, ¿no? Lo mismo pasará con Crespo y Castillo y con los hermanos Angulo y Pumacahua. Bien, bien alumnos, nos podemos quedar un minuto más para darles las claves, ¿sí? Les dicto rapidito las claves. Bien, a ver alumnos, es de la guía. Uno, a ver apunten, uno, beso, dos, dado, tres, dado, cuatro, casa, cinco, beso, seis, dado, siete, duende, ocho, angelito, nueve, casa, 10, duende, 11, barco, 12, barco, 13, barco, 14, dedo, 15, casa, 16, beso, 17, avión, 18, casa, 19, casa y 20, dedo. Muy bien, alumnos, servidos. ¿Mm? Gracias, Megan, por copiar, ¿no? Gracias también, Valentina. Gracias, Gerson. Muy bien, alumnos. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense bastante. Recordemos la doble mascarilla y saluden a sus padres por su día. Y si hay algún papá en el grupo, feliz día del padre también. ¿Ya? Se cuidan bastante. Nos vemos, Navi, Dania, Megan. Hasta luego, profe. Muy feliz Nos día. vemos, César. Nos vemos, Neil. Lenín, nos vemos. Nos vemos, Daisy, Navi, Marcia. Gracias, Daily. Nos vemos. Shade. Feliz día también, Navi. Hoy y siempre.